Bueno, ante todo, buenas tardes, mi nombre es Matías y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un poco de lenguaje, nociones generales y desambiguación del movimiento Zeitgeist. Muy bien, para comenzar, este es un modelo muy básico en el que creo que todos vamos a estar de acuerdo de cómo más o menos se modeliza o estructura el lenguaje. Tenemos un emisor, quien da el mensaje, tenemos un mensaje propiamente dicho, tenemos un contexto y tenemos un receptor del mensaje, ¿no? Estas son las herramientas básicas que ocurren cuando estamos emitiendo un mensaje. Estos son los elementos a tener en cuenta, por decirlo de alguna manera. Creo que vamos a estar más o menos todos de acuerdo, es un modelo simple, comprensible para todos. Ahora, este modelo y la práctica misma de la comunicación trae ciertos problemas. ¿Cuáles son los que vemos como más importantes, o al menos que tienen más incidencia a la hora de hacer comunicación efectiva? ¿No? Cuando realmente queremos comunicar datos sobre la realidad, sobre el universo, la naturaleza, tenemos algunos problemas que presenta el lenguaje. Los más importantes son la ambigüedad, por un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Un término que tiene, de alguna manera, varios significados posibles, ¿no? Y luego las malas interpretaciones, que puede ser por un problema de contexto, por ejemplo. Lo cierto es que emitimos un mensaje y el receptor obtiene una información totalmente distinta a la que nosotros queríamos transmitir cuando dimos el mensaje. Algunos ejemplos, uno bastante clásico de ambigüedad es el de la canilla, ¿no? Si yo entro corriendo y digo, se rompió la canilla, ¿qué llaman? ¿Un plomero o a un doctor? Lo cierto es que no lo saben a menos que me vean y digan, tiene la pierna lastimada o no. Es decir, cuando decimos canilla, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al grifo del que sale agua o a una parte de la pierna? Un ejemplo de ambigüedad. Otro es el de las malas interpretaciones, ¿no? Como dijimos recién, un mismo término puede significar dos cosas distintas o más todavía para cada una de las personas que están involucradas en la conversación. Podemos decir, a ver, ¿hacia dónde va la humanidad? Pregunto yo, y todos van a decir, hacia adelante. Pero digamos, ¿qué adelante? Para allá, para ustedes, para mi punto de vista, para el suyo. Y eso nos lleva, digamos, a, como bien concluye Mafalda, a que con razón la humanidad nunca va hacia adelante si nadie está de acuerdo en dónde es adelante. Esto nos lleva a otra, digamos, modelización del lenguaje que podemos hacer, que esto es, digamos, no necesariamente pertinente, pero sí es útil saber esto. Son los distintos tipos de lenguaje. La llamada lingüística generativa de Chomsky, que es un corpus teórico, lo que hizo fue hacer una jerarquía a Chomsky, ¿no? Que se le ocurrió a él, digamos, observó la realidad y dijo, bueno, hay varios tipos de lenguaje. Acá los tenemos marcados, digamos, el tipo 0, los recursivamente enumerables, los independientes del contexto, los que son sensibles al contexto, y el tipo 3, finalmente, los lenguajes regulares. Esto, digamos, este descubrimiento de Chomsky o esta teorización permite toda la tecnología de computación, que es algo realmente muy importante. También se usa en las máquinas de Turing, por ejemplo, los autómatas y demás. Esto es importante porque, digamos, ¿en qué nos compete a nosotros? Básicamente los lenguajes tienen una estructura que vemos que se repite, es decir, el chino, el inglés, cualquier idioma que veamos, vemos que básicamente tiene, digamos, funciones parecidas, es decir, tiene sustantivos, tiene verbos, una estructura parecida, tiene la capacidad de hablar del pasado, del presente y del futuro, o sea, más o menos todos sirven para más o menos lo mismo, ¿no? Y esto es lo interesante, podemos de alguna manera inventar lenguajes tranquilamente. Otra cosa que, digamos, viene bastante a colación ya con la charla es la semántica, ¿no? Que es básicamente algo muy sencillo. El objetivo de la semántica es encontrar el referente, es decir, las palabras son las etiquetas de alguna manera que movilizan a un referente del mundo real, ¿sí? Es decir, yo digo el micrófono, bueno, a ver, el micrófono, la etiqueta micrófono, el fonema micrófono, hace referencia directa ¿a qué? A este objeto del mundo real. Silla, computadora, el que ustedes quieran. La cuestión de la semántica es que es eso, es, digamos, la práctica de poder encontrar el referente en todas las etiquetas que le adosamos a objetos del mundo real, en pos de que de poder comunicar más fácilmente. Cuando no tengo un micrófono al lado y no lo puedo señalar, como hacen los bebés, por ejemplo, que digo, alcanzame el micrófono, y todos más o menos lo entienden, tienen el referente en la cabeza. Ahora, con lo que ya vimos, estructuras de lenguaje más o menos, digamos, algunas más complejas que otras, pero en general vemos que son todas más o menos parecidas. También todas tienen una capacidad, ¿sí?, que es de abstraerse. Recién vimos algo muy sencillo como el ejemplo del micrófono. Ahora, cuando ya nos vamos a niveles de abstracción, ¿sí?, suceden cosas que son bastante interesantes de analizar. La teoría que vamos a tomar en este caso es la de Korzybski y sus distintos niveles de abstracción, ¿no? Tenemos nivel 1, son los objetos comunes, como dijimos recién, micrófono, computadora, silla.
Tenemos las colecciones de objetos, por otro lado, y tenemos el tercer nivel de abstracción, que es el predilecto de la filosofía, algunas veces de la economía también, que eso va a estar bueno analizarlo después, son las esencias y las cualidades, ¿no? Vamos con algunos ejemplos. En este caso, el nivel de abstracción 1, objetos comunes, perro. No hay demasiado meollo en la cuestión. De hecho, más específicamente, ese dibujo del perro, no, uno dice perro, listo, ya tiene el referente, digamos, de manera bastante sencilla. El nivel de, digamos, de chances de que alguien se confunda es bastante menor en relación con lo que vamos a ver más adelante, los niveles de abstracción más superiores. Alguien dice perro, de última preguntará, bueno, ¿cuál de los que está ahí? ¿De qué raza? Bueno, ese en particular, y se acaba la cuestión. Digamos, la probabilidad de que alguien se equivoque es bastante baja. Después, el segundo nivel de abstracción son las colecciones de objetos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, bosque, por ejemplo. Los bosques no existen, es una colección de objetos comunes que son los árboles. O sea, árbol 1, 2, 3, n nos hace un bosque. Entonces, cuando empezamos a usar estos niveles de abstracción tenemos que tener cuidado, porque si alguien nos dice, qué sé yo, el bosque me persigue, quizás desde lo poético tiene mucho para decir, pero a la hora de comunicar efectivamente es difícil encontrarle algo ahí, ¿no? A ver, ¿de qué estás hablando? Que cada uno de los árboles te persigue, están talando el bosque, ¿qué quiere decir? Sencillo, están talando uno por uno todos los árboles que conforman la colección de árboles que hace al bosque. Otro es el pueblo, que es una abstracción que se usa bastante a menudo en nuestra coyuntura política. ¿Y a qué se está refiriendo, digamos? ¿En qué nivel de abstracción está? Y es una colección de individuos, el pueblo, básicamente. O sea, individuo 1, 2, 3, n conforman el pueblo, o la sociedad, o lo que se quiera. Ahora viene lo interesante y la cuestión quizás un poco más complicada. Niveles de abstracción 3, las llamadas esencias y cualidades, ¿no? El alma, el amor, lo eterno, todo ese tipo de cosas que realmente hay que tener cuidado, ¿no? Porque a medida que ascendemos en la escala de niveles de abstracción es más difícil encontrar los referentes y mucho más difícil trabajar con ellos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y lo que proponemos nosotros, que no lo hemos inventado, pero es una herramienta muy útil, es la referencialidad, ¿no? Para tratar de alguna manera de sortear estos obstáculos que tiene de alguna manera el sistema del lenguaje casi integrado. Hemos descubierto una herramienta interesante, la referencialidad, ¿no? Que es algo realmente muy sencillo. Referencialidad significa preguntarle a la persona a qué objeto del mundo real se refiere usted cuando dice X, que puede ser lo que fuere. Usted dice lo eterno, bueno, a ver, ¿a qué objeto del mundo real se está refiriendo usted cuando dice eso? Cuando dice perro, ¿a qué se refiere? A ese animal mamífero de 4 patas peludo. Ah, bueno, perfecto. Entonces esto es una herramienta muy útil, porque lo que nos permite es, digamos, realmente, de alguna manera, bajar los niveles de abstracción y llevarlo a lo que realmente es el lenguaje como herramienta, ¿no? Que es para describir la realidad y poder comunicarla. Otra herramienta muy interesante es el enfoque operacional, ¿no? Y, a ver, ¿a qué nos referimos con esto? Uno tiene una cantidad de postulados n sobre la realidad y lo interesante es ver, a ver, digamos, si la afirmación es válida o no, porque puede ser totalmente referencial, como vimos recién, pero ahora el chiste es ver, digamos, cuál es más válida entre dos que tenemos, ¿no? Alguien dice tal cosa de esta manera y otro tal cosa es de esta. Bueno, a ver, ¿y cómo sé yo qué afirmación es válida o no? ¿Cómo hago para separar? Y acá es cuando entra en juego el enfoque operacional, que también es algo muy sencillo. Significa que debe haber una operación, ¿sí?, para determinar si una afirmación es válida o no, ¿sí? Esto es estrictamente necesario. El ejemplo que ilustra la foto es el siguiente. Yo digo mi auto vuela y realmente referente, digamos, auto lo conocemos, sabemos lo que es volar, digamos, ¿cómo hago yo para validar o no esta afirmación? Muy sencillo, debe existir una operación que yo pueda realizar para realmente validar o no lo que me está diciendo. Es decir, el auto vuela, a ver, que huele, ¿me podés mostrar? Digamos, esa es la operación que yo estoy pidiendo. A ver, ¿se puede probar que el auto vuela o no? Bueno, con esto que hemos aprendido recién, que son digamos, la base teórica de alguna manera de conducción del lenguaje, vamos a armar una pequeña caja de herramientas, ¿sí? Y a partir de esto vamos a analizar, ¿sí?, a la luz de estas nuevas herramientas y conocimientos, más adelante, en la parte 2, al movimiento Zeigeist, y vamos a ver un par de ejemplos de lo que hemos visto recién. La primera herramienta, y bastante interesante, se llama la navaja de Occam, ¿no? ¿Qué es la navaja de Occam? Es un criterio, ¿sí?, simplemente eso es un criterio, no es de por sí válido, pero es realmente muy útil. ¿Por qué? Lo que hace es permitirle a uno, ¿sí?, más o menos separar, cuando tenemos una o más hipótesis, que intentan explicar el mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
alguien de acá le pregunto a quien fuere, ¿por qué yo estoy acá parado y no estoy, digamos, flotando por el aire? Alguien puede decir, y la fuerza de gravedad te está haciendo, digamos, te está arrastrando hacia el centro de la Tierra. Y otro puede decir, no, en realidad hay una energía que se puede ver y que vamos a llamarle X, que a vos te está arrastrando de ahí, y aparte esa energía está creada por un ángel, ¿sí? Que es lo que hace que a vos te tire de las patas esto y estés contra el suelo. Entonces, la navaja de Ockham, ¿qué hace? Es el criterio por el cual vamos a decidir cuál de esas dos, digamos, de manera aproximativa, es más válida que la otra. Y el criterio es el siguiente: el que tenga menos necesidad de inventar entidades para explicar los fenómenos que está hipotetizando, va a ser, por lo pronto, la más factible, la que vamos a elegir. Entonces, la fuerza de gravedad es un fenómeno totalmente estudiado, y el tema de tener que inventar cualquier tipo de entidad, ¿sí? Llámese ángel, llámese como fuere, hace que automáticamente sea menos viable esa hipótesis, ¿sí? Entonces vamos a descartarla. Este criterio se utilizó, digamos, fue inventado por primera vez cuando la época donde la filosofía y la ciencia eran más o menos indistinguibles entre sí. Entonces dijeron, bueno, a ver, acá hay que hacer algo al respecto. Entonces dijeron, bueno, tratemos de que las explicaciones sean lo más sencillas posibles y que no tengan la necesidad de inventar cosas para poder explicarse, que sean sumamente complejas. Entonces inventó este criterio, que de ninguna manera es válido por sí mismo, ¿sí? No es que ante dos hipótesis la que sea más sencilla automáticamente la más válida, pero sí es un criterio útil, como vamos a ver más adelante con los ejemplos, para, de alguna manera, como explica la navaja, cortar y separar un poco la paja del trigo. Otra herramienta es la de los conjuntos, que algunos los recordarán de la primaria, son los viejos diagramas de Venn, que lo que nos permiten es identificar cosas distintas y a su vez compararlas entre sí, ¿no? A raíz de esto, de alguna manera se desprende lo que es el criterio de indistinguibilidad, ¿no? Es decir, tenemos dos entidades y sabemos que son indistinguibles entre sí bajo K de sus propiedades. Es decir, yo a ustedes les presento estos dos animales. Uno tiene 4 patas, pelo y mamas. El otro tiene 4 patas, pelo y mamas. Lo cierto es que son indistinguibles. O sea, yo no puedo decir, digamos, yo los veo y digo, son el mismo animal. O sea, tienen las características de ser son exactamente el mismo bicho. Ahora, esto lo que nos dificulta es que cuando nos presentan dos entidades o dos entes, lo que fuere, realmente uno no puede diferenciar, daría lo mismo uno o el otro, tienen las mismas características. Esto los hace justamente, como decía al principio, indistinguibles. Ahora, también se desprende el criterio de distinguibilidad, ¿no? Que es lo que usamos a menudo, por eso uno diferencia una cosa de la otra. Entonces, ¿qué propiedades tiene que tener un ente, es decir, una cosa, para ser distinguible de otra? Es muy sencillo, tiene que tener al menos una diferencia, ¿sí? Entonces, el ejemplo de recién lo hacemos un poquito más extenso. Vemos que tienen 4 patas, pelo, mamas, pero uno ladra y el otro maulla. Automáticamente los distinguimos, uno es un perro y uno es un gato. Sí, hasta recién, digamos, no, era imposible distinguirlos. A medida que se agregan más características, cada cosa es distinta de otra. Y esto es algo, digamos, muy sencillo y a la vez muy útil. Nos permite justamente diferenciar, bueno, qué es esto y qué es lo otro, qué tienen en común, cómo se diferencian. ¿Esto es una dictadura o no es una dictadura? Y bueno, a ver cuáles son sus características. ¿Tiene por lo menos una distinta del modelo que vos estás viendo? Sí, entonces no lo es. Digamos, es distinguible una de otra. Otra herramienta es la consistencia, que también es algo realmente muy sencillo. Esto es un ejemplo bastante conocido. Se comete un asesinato y vemos que toda la evidencia independiente apunta hacia lo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el reloj de pared de la señora marca las 10 menos 10, la última llamada de teléfono es a las 9:55, el reloj de pulsera marca las 10 en punto, el forense dice que la muerte se sucedió, más o menos entre las 9:30 y las 10:05, y bueno, digamos, podemos inferir con bastante poco grado de equivocarnos que la muerte ocurrió a las 10 de la noche, ¿sí? Es decir, la herramienta de la consistencia lo que nos permite es saber que cuando tenemos un montón de evidencia independiente que apunta todos hacia el mismo lado, ¿sí? Decimos, bueno, acá hay consistencia, es decir, es poca la probabilidad de que nos equivoquemos. Otra herramienta que aparece muy seguido es el llamado pensamiento mágico, y esto no es una categoría que intenta ser peyorativa ni mucho menos, sino que es un tipo de razonamiento. Como está el deductivo, el inductivo, bueno, también está el pensamiento mágico, que es algo muy sencillo. Son las ideas o las hipótesis, lo que fuere, que no tienen un mecanismo plausible para ocurrir, ¿sí? Alguien dice, esto sucede porque, nuevamente traigo a colación a mi amigo el ángel, te tira de los pies para abajo y por eso vos no salís despedido hacia la atmósfera. Y bueno, no lo veo como un mecanismo muy plausible, ¿no?, para que ocurran los fenómenos. Entonces, esto nos permite realmente
ver cuando alguien nos está explicando algo, ya sea un teórico, un líder de opinión, lo que fuere, tratar de, digamos, de alguna manera realmente chequear si está incurriendo o no en un razonamiento mágico. Y después, como vamos a ver más adelante, o como han visto ya a lo largo del día, tenemos una sociedad que está basada en aspectos cruciales en este tipo de razonamiento. Razonamiento mágico, digamos, que lo hemos heredado de la danza de la lluvia. Voy a bailar y bajo no sé qué mecanismo que no puedo explicar, se va a largar a llover. Es una noción que la humanidad ha arrastrado hasta el día de hoy. Y las consecuencias son realmente graves, ¿sí? Es un tipo de razonamiento falaz que lleva, digamos, inequívocamente a conclusiones cerradas y por lo tanto vamos a actuar de manera errada. Entonces es importante conocer ese tipo de razonamiento para poder de alguna manera desarmarlo y decir, no, un momento, esto no funciona así, acá hay algo que no me estás explicando. Vamos con algunos ejemplos de lo que hemos visto recién para ilustrar mejor. Cualquiera que haya encontrado algún libro de autoayuda o estos nuevos libros espirituales que realmente están muy de moda y hay muchos referentes del mismo, habrán escuchado hablar del tema de la dualidad, ¿no? Entonces, a mí realmente no me cerraba mucho, no terminaba de entender. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Me puse a pensar, si yo agarro una mesa y quiero saber cuál es la dualidad de la mesa, ya que todo es dual, ¿qué operación tengo que hacer? ¿Cómo funciona? Y lo que me han contestado es, y si vos pones una mesa, enfrente tenés la no mesa, y esa es la dualidad. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Realmente quiero entenderlo. Lo primero que se me viene a la mente es, como vimos recién los diagramas, bueno, la no mesa sería que yo tengo un conjunto donde están todas las mesas del mundo, ¿sí? Mesa 1, 2, 3, N, la que se les ocurra, y por afuera tengo todas las demás cosas del universo que no son mesas, el caballo, ferromagnetismo, una cabra, Samantha Farhat, cualquier cosa. Esto es lo que yo entiendo cuando me dicen la no mesa, supongo todo lo que no son mesas de alguna manera. Después también, digamos, uno puede llegar a la conclusión de que la no mesa sería, digamos, tenemos mesas y por lo tanto tenemos sillas y bueno, la intersección es una mesa ratona, algo que nos sirve para apoyar cosas y a la vez sentarnos. Entonces digo, bueno, quizás la no mesa sea lo que no sirve para nada de esto, como una mesa bajita que tiene pinches o astillas y uno no se puede sentar, o donde no puede apoyar ningún elemento. Digo, ¿será eso una no mesa? Es decir, no es una mesa ni una silla, sino que es una intersección entre las dos, y ahí me puedo sentar o apoyar cosas. Quizás todo lo que no me permite hacer eso es una no mesa. Quizás, realmente no lo sé. Y después, bueno, como dijimos recién, quizás se refiere justamente a todas las mesas que existen, ¿sí? Por un lado, y después todo lo que no son mesas nuevamente. Y la verdad es que es una definición que a mí no me sirve para nada, porque, o sea, ¿cómo puedo yo, de alguna manera, extraer, digamos, valores de verdad de la no mesa? Si es prácticamente todo puede ser una no mesa. Entonces, alcanzame la no mesa, y no sé, no puedo hacer nada con esa información. Realmente es una definición inútil, no sirve para nada. Entonces, lo que vemos con este tipo de discursos es que se meten en un meollo semántico y lingüístico en el cual realmente no tiene funcionalidad de alguna manera, ¿sí? Y con las herramientas que hemos visto podemos desarmar esos discursos y ver, bueno, a ver, esto que me están contando, ¿ahí me sirve para operar sobre la realidad? ¿Me sirve para tener nuevo conocimiento, para transmitirlo? Y como vemos, no, o sea, yo entendí 20 millones de cosas de la no mesa, de esa frase. Con otras palabras, no sucede lo mismo. Es decir, hay estructuras que sirven para comunicar, que tienen mucho menos nivel de ambigüedad y mucho más nivel de referencialidad, y aparte son operables para saber si son válidas o no. Es decir, hay mejores formas de estructurar el lenguaje que no son estas. El segundo ejemplo, que también es uno que ha sido utilizado de manera asombrosa por un lado, y aparte largo y tendido en la historia de la humanidad, del llamado discurso emocional, ¿no? Y tenemos la foto de Adolf Hitler, que es un político que ha hecho uso y abuso del discurso emocional y le ha dado muy buenos resultados. Acá hay un pequeño fragmento de un discurso de él que dicta lo siguiente: la madrepatria aria, la cual ha dado a luz a las almas de héroes, lo llama ahora para el sacrificio supremo, donde ustedes, en quienes fluye sangre heroica, no fallarán y harán eco eternamente en los corredores de la historia. Interesante. Ahora, cuando hacemos un análisis de esto, que fue lo que básicamente llevó a que Alemania comenzara la Segunda Guerra Mundial atacando a Francia, Polonia, siendo una amenaza para, digamos, la estabilidad geopolítica del mundo, tiene algunos problemas, ¿no? Que se pueden sortear, digamos. ¿Por qué la gente cayó en esto de alguna manera y lo creyó y actuó en consecuencia? Yo no lo sé, porque cuando yo leo esto, yo veo esto. Veo la blab blab, la cual ha dado a luz los blabs de blabs, lo llama ahora para el blab blab, donde ustedes, en quien le fluye sangre de blab, no fallarán, y harán eco blab en los blabs de la blab.
Bluff no es un intento mío por parecer gracioso ni nada, es un término súper definido por Stuart Chase en su libro La tiranía de las palabras. Y bluff significa básicamente un vacío semántico. Recuerdan que vimos la semántica, es buscar el referente. Un vacío semántico es un término que no apunta hacia ningún lado. Perro apunta hacia ese animal mamífero de 4 patas peludo que ladra, pero la madrepatria aria realmente no apunta a ningún lado, o a menos que alguien me muestre evidencia de dónde está y se puede medir empíricamente la madrepatria aria, o qué es la sangre de los héroes, cómo se diferencia de la A positivo o negativo, lo que fuere, digamos, cuáles son sus mecanismos de operación, cuáles son sus características, cómo se puede medir. Los corredores de la historia, ¿dónde queda ese lugar? ¿Puedo ir a visitarlo? ¿Hay un guía turístico ahí? Realmente vemos que no, no tiene sentido este discurso, es un vacío semántico atrás de otro. Podría decir la sangre de los héroes, podría decir bluff, quedaría lo mismo. Es decir, yo que soy alguien que al menos está interesado en el lenguaje y la semántica, escucha esto, entonces yo nunca le haría caso a un líder que ahí me dice la bla bla de la bla bla. Le digo buenas tardes y me retiro. Pero realmente es un mecanismo que funciona perfectamente y hace que las personas crean que entienden algo cuando en realidad no está diciendo nada. Es decir, los valores de verdad y de contenido verificables son nulos en este discurso, son claramente nulos. Pasando un poco a la segunda parte, donde vamos a analizar a la luz de los nuevos conocimientos y herramientas que hemos adquirido recientemente, al movimiento Zeitgeist, que es lo que nos compete en esta tarde. Primero definamos, ¿no?, qué es el movimiento Zeitgeist. Es básicamente un conjunto de individuos de la sociedad que hacen dos cosas en particular. Se organizan con un fin en común y comparten ciertos entendimientos básicos. ¿Cuáles son, digamos, los fundamentos y los entendimientos básicos con los cuales se agrupan los miembros del movimiento Zeitgeist? La aplicación del método científico para la toma de decisiones sociales, la superación del trabajo monótono y repetitivo a través de la automatización, la superación de la necesidad de utilizar dinero, la declaración de los recursos del planeta como patrimonio común de toda la humanidad, la producción dinámicamente equilibrada y el uso de fuentes renovables. Esto es básicamente los fundamentos que de alguna manera articulan el tren de pensamiento del movimiento Zeitgeist. Entonces, alguien que forma parte del movimiento Zeitgeist comparte conmigo y quizás con algunos de ustedes a partir de ahora estos entendimientos fundamentales, ¿sí? Aplicar la ciencia para las tomas de decisiones sociales, y no solamente las sociales, por supuesto, automatizar lo más posible, porque realmente no tiene sentido fuera del sistema, digamos. Acá tiene sentido para que el circuito de comprar, emplear gente y consumir y trabajar tenga sentido, pero más allá de eso no veo motivos para no automatizar. La superación del dinero, es decir, no eliminarlo porque sí, sino superar su necesidad, que las cosas se crean con un fin. Cuando ya dejan de servir, por ejemplo, cuando ya no hay más escasez, o no tenés cómo darle la plata a la gente porque ya no hay trabajo, porque se automatizó, se supera. Declaración de los recursos del planeta como patrimonio de todas las personas. Si no, digamos, es imposible hacer una producción en conjunto, global y dinámica, si yo digo, no, el oro es mío y lo acaparo para mí. No se puede. Producción dinámicamente equilibrada, junto con uso de fuentes de energía renovable, porque cualquier sistema que se precie de tal debería ser sustentable en el tiempo, y bajo estos dos mecanismos se puede hacer eso. Es decir, no consumir más de la tasa de regeneración del recurso, no cortés árboles más rápido de lo que crecen y saques petróleo 1.000.000 de veces más rápido de lo que se crea, porque se va a acabar. Y si no tienes algo que lo suplante, vas a estar en problemas. Y bueno, el uso de fuentes de energía renovables, por cuestiones básicas de abundancia primero, no se acaban, por decirlo de alguna manera muy sencilla, no se acaban, y aparte no dañan al planeta, por lo tanto nos permite ser sustentables en el tiempo. Todo esto que digo yo sobre el movimiento, ¿cómo lo sé? ¿Porque lo digo yo de alguna manera o a mí se me ocurrió antes de venir? De ninguna manera. Consistencia. Nuevamente, toda la evidencia independiente apunta a que estos son los lineamientos del movimiento y no otros. ¿Sí? Esto es lo que lo hace distinguible de otra cantidad N de grupos que pueden hacer cosas o no importa. Y esto lo sé porque toda la evidencia, que son los documentos oficiales, como por ejemplo Zeitgeist Addendum, Zeitgeist Moving Forward, la guía de orientación activista, las reuniones, los foros, los distintos grupos, los comunicados oficiales, todos dicen más o menos lo mismo. Entonces, toda la evidencia independiente apunta hacia lo mismo. El movimiento Zeitgeist se trata sobre esto y no sobre otra cosa. ¿Cuáles son los objetivos por los cuales el movimiento Zeitgeist se agrupa, como recién dijimos? Son dos, básicamente, para resumir. Generar conciencia sobre cuáles son las falencias del sistema imperante, el que tenemos ahora, y la implementación de una economía basada en recursos. ¿Sí? Que en la charla que viene va a profundizar más sobre esto, pero quizás es un concepto que todos conocen o al menos han escuchado hablar del mismo. A la luz
de estos objetivos. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo actúa el movimiento Zeitgeist para llevar a cabo lo que está planteando? Y esto es lo que hemos llamado de manera quizás un poco poética la revolución de la conciencia. Nótese las 3 comillas en el término. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que nuestro objetivo es atacar la cultura, ¿sí? Nosotros somos un movimiento informativo. Le damos a la gente las herramientas y información empíricamente verificable y estadística sobre cuáles son los problemas del mundo, cómo operan esos problemas, es decir, bajo qué mecanismos se generan esos problemas que estamos de alguna manera criticando, ¿sí? Y cuál es la alternativa viable y en qué nos basamos para esa alternativa viable. No es porque a alguien se le ocurre, sino que atrás hay un montón de estudios, información que puede verificar cualquiera de nuestras páginas, estudios de entidades que son de prestigio, etcétera. A partir de esta estrategia, de alguna manera, estos objetivos y demás, ¿cómo se organiza? En capítulos, ¿sí? Tenemos el movimiento Zeitgeist a nivel global, que es una entidad, movimiento Zeitgeist, que tiene los entendimientos que ya vimos hace un momento, y por alguna cuestión, digamos, de efectividad organizacional, se divide en capítulos, que son básicamente unidades geográficas, que los países, a eso me refiero, con más claridad. Es decir, está Zeitgeist Argentina, Zeitgeist Chile, Uruguay, Nueva Zelanda, Paraguay, lo que quieran. Que no es más que una división geográfica, porque yo no tengo demasiado que hablar sobre activismo en la calle con la gente de China, más que desearles mucha suerte y luego ver sus videos, si es que están con subtítulos. Entonces, en aras de esto nos hemos dividido geográficamente para poder operar más fácilmente, ¿sí? Para que yo tenga que ir a la casa de alguien a buscar un material y no tenga que pagar $3.000 de vuelo. Así que bueno, pasando ya a la tercera parte, vamos a hacer ciertas desambiguaciones, ¿sí? Vamos a decir realmente a qué nos referimos para que no haya equivocaciones ni distintos términos, con varias cuestiones que han sucedido a lo largo de la gestación y ahora el crecimiento del movimiento Zeitgeist. El movimiento Zeitgeist se jacta de alguna manera de operar horizontalmente, ¿sí? Es decir, hay estructuras jerárquicas donde hay un jefe, un subjefe, otros delegados, etcétera, donde cada estrato le dice al otro qué tiene que hacer o tiene más, más influencia o más poder sobre el anterior. El movimiento Zeitgeist no, es horizontal. ¿Y esto qué quiere decir de alguna manera? Que nadie le dice a nadie qué hacer, que si uno quiere poner bombas en un cajero y en nombre del movimiento Zeitgeist lo puede hacer y nadie le va a decir nada. Y a primera instancia parecería que sí, digo, es horizontal, nadie le dice a nadie qué tiene que hacer, no hay ninguna jerarquía, yo tengo tanto, poder de actuar como vos, hago lo que quiero. Lo cierto es que no es así. La definición operacional que hemos usado de horizontalidad es la siguiente. Cualquiera puede participar en el proceso de toma de decisiones. ¿Esto cómo se traduce? En que todos le dicen a todos qué hacer, ¿sí? ¿Por qué es operacional? Ya que estamos un poco también con los ejemplos. Porque bajo la sencilla operación de ir a preguntarle a alguien, ¿a vos te dejaron participar, te dejaron opinar en cómo se hizo el Z-Day? No me dejaron. Perfecto, ese movimiento no es horizontal, ¿sí? O sea, es claramente verificable que somos un movimiento horizontal, donde todos le decimos a todos qué tiene que hacer y todos hablamos con todos constantemente, ¿sí? Como dijimos recién en los capítulos, ¿por qué estamos divididos de esa manera? Porque yo puedo ir y decirle a Peter Joseph, que fue, el fundador del movimiento de alguna manera, Peter, está todo mal lo que haces, por este motivo y este otro motivo, ¿sí? Siempre, el requisito es tener razón, este es el ticket de entrada a la discusión. Aporten evidencia, información al respecto. Pero es muy sencillo saber si el movimiento Zeitgeist es horizontal o no. Si vos vas a una reunión y no te dejan opinar y no te dejan aportar tus ideas, no te dejan tener nuevo material, y listo, no es horizontal, es muy sencillo. En este caso, no confundir. Cada uno hace lo que quiere con todos le decimos a todos y nos autocontrolamos sobre qué estamos haciendo. Otra cuestión que se le ha adosado al movimiento es el tema de las conspiraciones, ¿no? Es decir, que el movimiento Zeitgeist se trata sobre conspiraciones de algún tipo. Como acá vemos los fantasmas, los ovnis, los encubrimientos del gobierno, el fin del mundo, etc. Esto viene casi, de raíz desde Zeitgeist the Movie, que es una película que hizo el fundador del movimiento Zeitgeist, que es Peter Joseph, antes de crear el movimiento, ¿sí? Luego sacó la segunda película, que se llama Zeitgeist Addendum, y a partir de ahí hizo una convocatoria a toda la gente que estaba interesada en cuáles eran los problemas del mundo y cuáles se le estaba denunciando, que haga algo al respecto, que se organice en pos de este objetivo. Y ahí nació el movimiento Zeitgeist, a finales de 2008, no antes con The Movie. Pero bueno, hay gente que aún cree que el movimiento se trata sobre estas conspiraciones que aparecen en la película cuando solamente compartimos el nombre, nada más. Es decir, ahí finaliza cualquier
digamos, si tenemos dos diagramas de Venn, tenemos en común el nombre y nada más. Los entendimientos no tienen absolutamente nada que ver con Seagate Movie, ¿no? Que hace, bueno, el planteo que quizás algunos ya conocen, que los banqueros nos quieren de alguna manera dominar, que los aliens también nos quieren hacer algo. Si alguno ha leído a Ike, yo tuve la desafortunada suerte de haberlo leído y demás. Ahora, la pregunta es, todas estas cosas que a veces vienen los que sostienen teorías conspirativas y nos dicen, sí, es por eso, y los banqueros, y no sé qué otra cosa, y las vacunas, y el flúor, y todo lo demás, yo ahí le pongo un parate y le digo, mira, te voy a decir una cosa, voy a sacar mi navaja de Occam, y realmente voy a cortar por el medio y voy a separar la paja del trigo. Todos los problemas que existen se explican por la misma lógica del sistema monetario, con información que no, digamos, no requiere de crear ninguna maldad innata en los banqueros, no tienen que crear ninguna identidad indetectable o que opera en las sombras y que nadie tiene información veraz sobre ella, que no se puede verificar. Entonces es muy sencillo, cortamos por lo sano y decimos, miren, lo cierto es que la lógica del sistema monetario explica lo mismo que explican ustedes y mejor, ¿sí? Es decir, tiene mucho más consistencia, por decirlo de alguna manera. Y acá es con el ejemplo en particular que yo quería ir, que digamos de alguna manera engloba o es el emblema de las teorías conspirativas, que es el llamado New World Order o Nuevo Orden Mundial, ¿sí? Está hasta en los billetes, el simbolito que usan ellos. Y bueno, a partir de esto ellos explican lo mismo que explicamos nosotros, ¿sí? Y un montón de otros teóricos, por qué hay pobreza, por qué la gente, digamos, tiene niveles de desigualdad social y de movilidad social completamente aberrantes para cualquiera que tenga un poco de humanidad. Es decir, son dos hipótesis que se cotejan, ¿no? A ver, ¿y cómo sé yo qué es esto? Como dijimos recién, por la navaja de Occam nos ayuda un poco, ¿no? Y lo que nos deja es, digamos, la misma carga empírica, por decirlo de alguna manera. Son los mismos hechos analizados a la luz de dos teorías distintas. Y realmente lo que a mí me preocupa un poco más que este nuevo orden mundial que requiere, digamos, de evidencia extraordinaria para las afirmaciones que hacen que son extraordinarias, evidentemente, a mí me preocupa un poco más el orden mundial actual, ¿no? Que es un hecho, no es una mera posibilidad futuro, no es necesario que, tratar de salir a investigar estos banqueros a ver si realmente son tan malos como dicen y todo lo demás. A mí realmente me preocupa un poco más el orden mundial actual, ¿no? El abuso de drogas, la polución y la destrucción del medio ambiente, las cantidades tremendas de basura que se generan a partir del desperdicio por la competencia en los mercados, la violencia en todas sus facetas. A mí realmente me preocupa mucho más esto, que es una realidad y un hecho empíricamente comprobable, antes que una teoría conspirativa, ¿sí? Otra cuestión, digamos, que se le ha adosado al movimiento es esto de la meditación, ¿no? Y antes que nada quiero hacer una aclaración importante respecto a esto. Está comprobado científicamente que meditar, es decir, relajarse, tiene muy buenos beneficios para el organismo, es decir, y te ayuda a la concentración, te permite bajar los niveles de estrés, te permite generar sustancias en el cuerpo que tienen reacciones químicas positivas, etc. Ahora, ¿para qué no funciona la meditación? Y para bajar la tasa de crímenes, como sucedió en Nueva Orleans, que pensaron que si todos se juntaban a meditar, o acá mismo en Palermo, el orden sociocultural de alguna manera cambia, o las relaciones de poder pasan a ser un poco más justas para todos. No, la meditación no hace eso. Tiene otro tipo de cosas, ¿sí? Que, bueno, están verificadas empíricamente, así que no tengo nada más que agregar al respecto. Pero es importante tener esto en claro, ¿sí? Y realmente saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos. ¿Meditar es bueno? Sí, buenísimo, para esta serie de cosas. No te pongas a meditar si tu objetivo es que, digamos, las relaciones de poder sean un poco más justas, que descienda a nivel de pobreza, que no se talen árboles indiscriminadamente y se pase por encima de su tasa de degeneración, etcétera. Y este tema de la meditación y demás nos lleva a otra cuestión que es bastante frecuente, no solo en el movimiento Seagate, sino en otro tipo de grupos que se dedican a una tarea parecida a la nuestra. Esta cuestión del adentro y el afuera, ¿no? Es decir, ¿dónde está el cambio para el mundo? ¿Está adentro? ¿Está afuera? ¿Cómo lo buscamos? Y lo cierto es que no está ni adentro ni afuera, o mejor dicho, está en los dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Una vez que vos entendiste en tu interior, por llamarlo de alguna manera, cuáles son los mecanismos que generan el desperdicio, los niveles de pobreza, la poca movilidad social, la desigualdad de clases, el abuso, digamos, indiscriminado de los recursos, que algunos perecen y no se recuperan más,
etcétera. Bueno, ahora salí afuera y promueve el cambio exterior, ¿sí? Es decir, podemos hablar de agentes exógenos y endógenos. Una vez que vos comprendiste cuáles son los factores que están dentro tuyo, bueno, salí afuera a combatir los exógenos, ¿sí? Es decir, hace algo que realmente vos puedas verificar que ayuda a cambiar un poco el mundo, lo que sea, ¿sí? Digamos, no importa qué acción sea, pero es importante marcar esta falsa dicotomía entre el cambio está afuera o el cambio está adentro. Realmente está en los dos lugares, ¿sí? A veces es muy difícil hacer el cambio interior cuando uno tiene que trabajar 8 horas, ir a la facultad 6 horas, dedicarle un tiempo de viaje que son, ponerle 2 horas más o menos, y te quedan 2 horas para vivir que a veces uno las quiere usar para descansar y no para hacer el cambio interior. Por lo tanto, si ves que no podés hacer el cambio interior, ayuda a otros cambiando del afuera para que eso suceda. ¿Y cómo se cambia el afuera? Bueno, también tenés que cambiar el adentro, es decir, informate, aprendé, preguntá, cuestioná, ¿sí? Acá mismo en el Movimiento Segeist, tenés que hacer eso. Yo entré y había cosas que no entendía y fui investigando, me fueron ayudando, o sea, me ayudaron desde el afuera. Acá tenés un dato, acá tenés otro, te doy este libro, te doy este otro, ¿sí? Entonces recordemos, no es adentro ni afuera, es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y esto por qué es? Porque somos un fenómeno biopsicosocial. Es decir, tenemos una parte biológica, tenemos cuerdas vocales que nos permiten hablar, tenemos oídos con los cuales escuchamos, tenemos un cerebro que procesa y recuerda información. También tenemos una componente psicológica, ¿sí? Somos seres emocionales, a fin de cuentas, no somos máquinas tampoco. Es decir, esta parte psicológica, donde viene bastante conectada de alguna manera con lo social, ¿sí? No somos seres que vivimos en una cueva como ermitaños, nos marcamos en un entorno donde tenemos infinidad de relaciones con otra cantidad N de pares, ¿sí? Entonces, hay que abordar de alguna manera al ser humano bajo estas 3 facetas, bio, psico y social, ¿sí? Por eso no podemos hablar de un cambio de adentro que sea solo psicológico o un cambio de afuera que sea solamente social, ¿sí? Se tienen que de alguna manera conjugar, más o menos, las 3 facetas que conforman al ser humano, ¿sí? Los estímulos externos, que viene a ser la parte social y de alguna manera quizás biológica a veces, el procesamiento del ser humano, ¿sí? Y aparte de ahí tenemos un comportamiento. Entonces, nuevamente y para resumir esta parte, no es adentro ni afuera, sino que son las dos cosas al mismo tiempo y tratemos de ayudar a los que no han podido hacer el cambio de adentro o los que no pueden hacerlo por las condiciones del afuera. Eso también de adentro y afuera, de meditar, nos lleva un poco al tema de la espiritualidad, ¿no? Que es una pregunta que ha sido bastante frecuente a lo largo del movimiento. ¿Es el movimiento espiritual? ¿Qué piensa de la espiritualidad? ¿No? Y la pregunta que hay que hacerse son muy sencillas, es ¿a qué te referís con espiritualidad? ¿Sí? ¿Qué es la espiritualidad? O sea, ¿vos a qué estás refiriendo? Cabe recordar que el único que conoce el contenido del mensaje es el emisor, ¿sí? Yo no puedo saber qué piensa otra persona cuando me está hablando. Por eso es importantísimo preguntar, bueno, ¿a qué te referís? ¿Sí? Vos en tu cabeza, ¿qué referente tenés cuando hablas de espiritualidad? Y ahí es donde está la confusión, ¿no? La etiqueta de espiritualidad con el referente. Yo le pregunto a N personas qué es la espiritualidad y tengo N respuestas distintas. Entonces es muy difícil después, digamos, responder a la pregunta de si es o no el movimiento Segeist es espiritual, porque realmente no sé a qué te estás refiriendo. Hay tantas definiciones distintas, de tantos autores, de gente común, que es imposible, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, y me parece que sería justo hacer esto, se puede resumir en valores morales sociales positivos, la espiritualidad, ¿sí? Vamos con el complemento del conjunto. ¿Qué es no ser espiritual? Y que no te importe el otro, que no te importe el medio ambiente, que seas un tipo apático, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si a uno se refiere a valores morales sociales positivos, ¿sí? Como no ignorar los problemas del otro, no ignorar los problemas del medio ambiente, ser un ser humano empático y demás, sí, el movimiento Segeist es altamente espiritual en esa faceta. De hecho, es lo que, digamos, es el motor ético del movimiento, ¿sí? Tratar de alguna manera de tener una ética humanista y tratar de reducir el sufrimiento de los demás, ¿sí? Cuidar el medio ambiente, etc. Entonces, bajo esta definición, sí, es altamente espiritual el movimiento Segeist, por supuesto. ¿Cuándo viene el problema? Cuando la espiritualidad se refiere a hacer apelación a entidades invisibles, en este caso, e indetectables, ¿no? Que es cualquiera. Puse algunos ejemplos, pero es cualquiera, no es nada en particular con estas. O sea, Zeus, Dios, la energía divina espiritual, Jesús, Vishnu,
cualquiera. Entonces, cuando la espiritualidad se está refiriendo a que estos seres que son invisibles, indetectables y no sé cuáles son sus mecanismos de operación, no sé cómo validar la afirmación de Zeus me ayudó a hacer la tarea, no sé qué hacer al respecto con eso, el movimiento Seigeist no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Es importante también remarcarlo. Y la verdad es que tampoco es necesario, ¿no? Como vimos recién, creo que se puede de alguna manera reducir a eso, a valores sociales, morales, positivos. Entonces, esto nos lleva a la siguiente parte, que es el comportamiento, ¿sí? Como vimos recién, bueno, uno tiene valores que son sociales, son positivos para el resto de la humanidad, etcétera, y nos lleva a esta definición, que el comportamiento es un fenómeno social, básicamente, ¿sí? No vimos aislados de ninguna manera. Entonces, es importante recordar toda la experimentación que hay al respecto, como el experimento de Asch, de conformidad grupal, el efecto Forer, etcétera, lo cual nos lleva, digamos, a inferir muy claramente que, nos comportamos en base a un conjunto en particular de la sociedad, ¿sí? Y bajo ciertas reglas sociales que nos dan incentivo para actuar de una manera o nos castigan por actuar de otra manera en particular, ¿no? Entonces, esta sí es interesante porque esto está en el material oficial del movimiento, está de hecho en Seigeist Addendum, que es la revolución de la conciencia, ¿sí? Bueno, una vez que entendimos todo, perfecto, es la hora de hacer la revolución de la conciencia. Bueno, a ver, ¿y a qué te estás refiriendo con esto en particular? Nos puede preguntar cualquiera que no conozca el movimiento, ¿sí? Y acá hay que desambiguar esto, ¿sí? Tenemos que decir nosotros a qué nos estamos refiriendo en particular cuando hablamos de la revolución de la conciencia. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Nuevamente definir, ¿sí? Aplicarle la semántica. ¿Usted a qué se refiere cuando dice valor? Bueno, hemos encontrado una definición operacional que es una consideración de grado entre positiva y negativa sobre un evento externo, ¿sí? Ejemplo, explotar trabajadores es aceptable, de alguna manera. Que me exploten a mí está mal, puede llegar a decir alguien, y la homosexualidad es condenable, ¿sí? Es decir, estamos considerando una serie de eventos externos en alguna escala que va de positivo, negativo y toda una gama de grises en el medio. Por lo tanto, una persona se compone básicamente de esto, ¿sí? Un conjunto de valores donde tiene valor 1, 2, 3, n, ¿sí? Sobre, digamos, qué categoría entre positivo y negativo le da a todos los fenómenos externos a los cuales está analizando. Y la pregunta que hay que hacerse respecto a esto es, muy bien, ¿cuáles son relevantes de todos estos? ¿Sí? ¿Cuáles están sostenidos de alguna manera por los descubrimientos científicos de toda la humanidad? ¿Cuáles son? Entonces, esto es la revolución de la conciencia. La modificación de los valores de los individuos por algunos que sean socialmente relevantes, ¿sí? Es decir, tomar todo el conjunto de valores que tiene la persona, ¿sí? 1, 2, 3, n, y cambiarlo por valores que ya van a ser 1, 2, 3, n, pero que, digamos, que tengan cierta relevancia, ¿sí? Con el entorno social, que estén de alguna manera fundamentados. Si alguien me dice, bueno, yo creo que hay razas inferiores y por eso hay que exterminarlas. Yo le digo, bueno, deberías revisar todos los libros de antropología de los últimos años y de sociología que realmente tiran abajo tu tesis. No existe ningún pueblo o etnia que sea inferior a otra. Por lo tanto, ese valor, 1, llamémosle en este caso, tiene que ser reemplazado por un valor que sea no solo verdadero, sino socialmente relevante. ¿Sí? Es decir, no harás discriminaciones entre etnias, pueblos, razas, etc. ¿Sí? Básicamente es esto la revolución de la conciencia, no es nada más que esto. Incidir en la modificación de los valores de los individuos para hacerlos socialmente relevantes, ¿sí? Que tengan sentido, que estén apoyados en algo, que no sea solamente una colección de opiniones que alguien dice porque tiene ganas básicamente, y obviamente nadie se puede analizar cuáles son las consecuencias luego, ¿no? De tener una serie de valores en particular y no otros que son obviamente mucho más relevantes. Otro ejemplo más que se le ha adosado al movimiento es el tema de las sectas, ¿no? Es decir, ¿es el movimiento que es una secta? Y quizás alguien se pueda hacer esa pregunta, ¿no? Y es totalmente válido que se hagan esa pregunta. Y acá lo que hacemos es muy sencillo. Es agarrar y, bueno, a ver cuáles son las cualidades o los atributos o las características de una secta. Los ponemos en un circulito y los comparamos con el movimiento Seigeist. Por lo general tiene que ver con una vestimenta en particular, o tienen rituales, o piden dinero a sus miembros, digamos, de manera sistemática, etcétera. Y lo cierto es que, al menos bajo mi definición de secta, la que creo que usa el resto de las personas, no encontré prácticamente ninguna similitud más allá de un grupo de individuos y se organizan con un fin en común. Eso es todo lo que encuentro en relación a el movimiento Seigeist y una secta. No sé si alguno tiene una definición distinta de secta que me la cuente, pero recuerde que tiene que ser distinguible
un montón de otras cosas, porque ¿qué es una secta? Gente que se junta a hablar. Bueno, un partido político es una secta, una reunión de amigos es una secta, todo sería una secta. Entonces, digamos, es muy sencillo, bajo un enfoque operacional, ver que el movimiento X no es una secta, porque vas y verificás. Las sectas usan una indumentaria en particular. Bueno, vas y ves que no, salvo este evento en particular, cada uno va vestido como quiere a las reuniones. Entonces, fácilmente uno opera sobre esa afirmación y ve que es inválida. Por lo tanto, concluimos de alguna manera, hasta que aparezca nueva evidencia, que el movimiento X no es una secta bajo ningún punto de vista. Este tema nuevamente de distinguir una cosa de otra y de, bueno, a ver, ¿dónde se para el movimiento Zeitgeist? Nos ha llevado también al tema de la izquierda y la derecha, ¿no? ¿El movimiento Zeitgeist es de izquierda, es de derecha, es de centro? ¿De qué es? Y realmente a veces nos ha costado de alguna manera porque ha venido gente que nos ha dicho, ustedes son un partido de izquierda que tiene 2 o 3 diferencias. O también del otro lado nos han dicho, ustedes son un partido de derecha y son indistinguibles de la escuela austríaca. Y uno dice, bueno, a ver, ahí hay un problema, porque bajo la misma serie de características es difícil que tenga, digamos, una etiqueta y un referente tan distinto, o sea, de izquierda y derecha al mismo tiempo. Y ahí lo que falla es que a veces la gente no recuerda o no lo sabe, que la izquierda y la derecha también son características de un criterio económico, ¿sí? Autoritario, liberalismo, ¿sí? Las medidas económicas. Entonces ahí hay toda una gama en el medio. Es decir, una persona que realmente no sabe bien diferenciar izquierda y derecha, salvo un par de frases hechas, no podrá distinguir a Gandhi de Stalin, y ambos son de izquierda, ¿sí? O sea, en medidas económicas, en criterio económico, ambos son de izquierda, pero las medidas políticas son totalmente distintas, ¿sí? Uno más bien aboga por Gandhi en este caso, por una democracia, un parlamento, etcétera. En el caso de Stalin no, claramente. Uno es más bien nacionalista, como era Gandhi, ¿sí? La Unión, India y todo lo demás, que algunos lo recuerdan. Y Stalin tenemos un tipo que era más bien internacionalista, ¿sí? Un tipo que aboga por el comunismo en todo el mundo, ¿sí? No solamente en Rusia. Entonces, cabe realmente, digamos, recordar esto y ver que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista cuando alguien le pregunta, ¿y vos sos de izquierda o de derecha? Y, a ver, decime cuáles son las características y veo en cuál estoy más o menos parecido y cuáles no, ¿sí? Pero por eso es importante, nuevamente, tener definiciones correctas y lo más exhaustivas posibles. Así la chance de que uno se equivoque, como el ejemplo del perro, que había 4 características y eran indistinguibles el perro y el gato, no suceda. Y hablando de izquierda y derecha, esto nos lleva a la cuestión de la política, ¿no? Que también ha sido un tema muy debatido dentro del movimiento Zeitgeist desde su fundación. Y por mucho tiempo fue esta cuestión de movimiento Zeitgeist y política, no gracias, no nos gusta hablar de Blav, que el vacío semántico recordarán de hace poquito. Y lo cierto es que lo que acá había era justamente un problema semántico de comunicación, ¿sí? Porque la política tiene básicamente 2 acepciones, es decir, la política puede ser cualquier intervención en la sociedad, digamos, que sirva para organizar la misma. Esto, digamos, de ciencia política 101, definiciones que abarca casi todo. Entonces, bueno, la política es prácticamente todo. Es decir, es muy difícil decir que el movimiento X es apolítico, ¿sí? Es realmente muy difícil porque hacemos intervenciones fuertes, de hecho, para cambiar cómo se organiza la sociedad. Ahora, no se vuelve tan difícil cuando la definición que usamos es la siguiente, que la política es lo que hacen los políticos, es decir, tener un partido, organizarse junto al partido, tratar de incidir en el aparato estatal, que se sometan al voto democrático, etc. Entonces, la definición en la cual se para el movimiento Zeitgeist y dice que sí, por supuesto que es un grupo político, es la primera, ¿sí? Somos un grupo que intenta intervenir y criticar y proponer una alternativa en cómo se organiza actualmente la sociedad. Ahora, lo que no somos es un partido político, ¿sí? Es decir, ¿cómo sé yo que el movimiento Zeitgeist no es un partido político? Y el rol social que cumple es otro, ¿sí? Es claramente distinguible de lo que hace un partido político, ¿sí? El mecanismo de operación democrático no existe en el movimiento Zeitgeist, ¿sí? Nadie nos puede votar para que accedamos al aparato de poder y de control estatal y de ahí cambiemos las cosas, ¿sí? De hecho, nuestro rol social no es defender los intereses de un subconjunto de la población, como se hace en los partidos, el partido de izquierda, el partido de derecha, el partido verde, etc. ¿Sí? Que básicamente, ¿qué hacen? Uno los vota porque defienden a un conjunto de la población que a uno le interesa que defienda. Y el movimiento Zeitgeist no hace eso, ¿sí? El rol social del movimiento no es ese, sino el que se dijo anteriormente,
criticar cuáles son las falencias y los problemas del sistema imperante y promover y de alguna manera quizás implantar una economía basada en recursos, un modelo económico basado en recursos. Ahora, no hay que confundir que no seamos un partido político con ignorar los acontecimientos, ¿sí? Como individuos, ¿sí?, del movimiento, 1, 2, 3, N, todos los individuos del movimiento Zeitgeist, no pueden ignorar los acontecimientos de la realidad, ¿sí? Porque eso es tener una visión, digamos, parcial y no poder hacer un análisis crítico y decir, bueno, está todo bien que no seamos un partido político, pero no estamos cerrados a cuál es la coyuntura política, porque nos afecta, ¿sí? Y es imposible querer analizar la sociedad y cambiarla si la vemos con un ojo tapado, porque estamos viendo una parte parcial, ¿sí? No funciona de esa manera. Entonces, ¿qué hace el movimiento Zeitgeist? Se pone varias camisetas, como decimos nosotros de manera amigable, que son perspectivas, básicamente, ¿sí? Que son 3, la del sistema, la transicional y la del modelo económico basado en recursos. Para hacerlo muy sencillo, un ejemplo, la asignación universal por hijo, ¿sí? El subsidio a los sectores vulnerables, pobres, indigentes, etcétera. Si yo me pongo la camiseta del sistema, ¿yo qué voy a decir? Me parece una medida que es correcta, que ayuda a que suba la escolaridad, que ayuda a que lleven a los chicos un poco más a los hospitales, los obligan a tener las vacunas, les sirve para que tengan un poco de comida y un poco de ropa limpia, etcétera. Me puedo poner la camiseta de la transición después, ya como activista del movimiento, y decir, y mirá, la verdad que como transición puede llegar a servir, porque va en contra de esta noción que nosotros criticamos de que hay que ganarse las cosas con el sudor de la frente y que si uno no se esfuerza como que las cosas valen menos, ¿no? Por más que sea el mismo elemento, de alguna manera que ya creo que cuadra dentro del pensamiento mágico, es decir, no encuentro ningún mecanismo plausible para que el objeto físico cambie cuando uno se lo dan o lo compra, digamos, barre un poco con esta noción. Por lo tanto, es interesante analizarlo desde una perspectiva transicional. Sí, por supuesto, ojalá a todo el mundo le dieran todo lo que necesita y que nadie se muera de hambre, está perfecto. Me pongo la última camiseta, la del modelo económico basado en recursos, y digo, esto es un parche, simplemente, ¿sí? Es decir, la pobreza y la indigencia es tan grande que realmente hay que hacer estos pequeños parches de darle a alguien 300 pesos para que vea qué se puede comprar con eso, ¿sí? Y en las 3, digamos, es un análisis completo de la sociedad, de una medida en particular, y realmente es útil, es decir, es útil las 3 perspectivas, y a partir de ahí construir, ¿sí? Si uno se cierra solamente a una de las 3, es un análisis parcial. Y realmente al movimiento no le interesa hacer un análisis parcial, sino, digamos, está en vistas de futuro, de, bueno, a ver cómo queremos que sea la sociedad, pero también tenemos que ver cómo es, si no es complicado. Y bueno, esto también nos lleva a otra cuestión que se le ha adosado al movimiento, gente que básicamente no ha entendido cuál es el rol social del movimiento. ¿Qué te dicen? Son un grupo de hippies que no hacen nada y están todo el día sentados atrás de un sillón con la computadora así, haciendo documentales. Y lo cierto es que, bueno, primero, no sé si hay muchos que son hippies, creo que no, y no estamos todo el día sentados atrás de una computadora en el sillón, como verán ahora estoy parado haciendo una charla en un lugar que realmente es de muchísimo prestigio. Y entonces, bueno, esto es claramente falso. O sea, el enfoque operacional es, vengan a las reuniones, vean los eventos que hacemos, háganse un cero en el foro y van a ver que hacemos miles de cosas aparte de estar atrás de una computadora, también trabajando por el movimiento en muchos de los casos. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la crítica que se hace muchas veces? El movimiento Zeitgeist ni siquiera sale a cortar una calle, que es, digamos, la funcionalidad que cumplen los partidos políticos, que obviamente, y es totalmente comprensible y hasta de una manera eficiente. Yo defiendo a los trabajadores y van a hacer un recorte salarial o van a poner una máquina que le quita el trabajo a 500 personas. Obvio que voy a salir a cortar una calle para que eso no suceda. Tiene todo el sentido del mundo. Pero pedirle eso al movimiento es no comprender cuál es su rol social, que es el de comunicar cuáles son las falencias y proponer un sistema alternativo, ¿sí? Ese es el rol social que cumple. Como nadie iría a decirle a la gente de un techo para mi país, perdón, ¿y ustedes por qué no le explican a la gente por qué no tiene casa? ¿Por qué no? Su rol social, que está perfectamente definido y es súper útil, es el de proveer hogar a gente que no tiene. El movimiento Zeitgeist viene a llenar otro hueco, que es el de informar a la gente, bueno, ¿vos sabés por qué no tenés casa, por más que están todos los materiales para que la tengas? Ese es el meollo de la cuestión en cuanto al movimiento, ¿sí? Hacer ese tipo de críticas es realmente no entender cuál es la función y el rol social que cumple el movimiento Zeitgeist. Y bueno, ¿qué acciones se toman en cuenta para llevar a cabo estos objetivos que hemos denominado hace poco y este rol social? Son las 3 fases del movimiento, ¿sí? Esto es básicamente lo que hacemos, ¿sí?
no estar atrás de una computadora todo el día, sino de alguna manera hacer un resumen mínimo del hito, es esto. Hacemos campañas de concientización, que es básicamente informar a la gente sobre cuáles son los problemas del sistema, ¿sí? Y cuál es una solución viable. Nos organizamos a partir de esta campaña de concientización para hacerlo mejor y organizar proyectos, como cuáles, como esta charla, como los foros urbanos que hacemos todos los meses, donde se hace una charla sobre una temática en particular que tenga que ver con el movimiento y se hace una discusión posterior y un debate. Y así muchos, el equipo web que hace documentales y subtitula los documentales o los videos de otros capítulos del mundo, es un largo etcétera, que después va a ser comentado mejor en otra charla. Y después una fase 3 que son las acciones contra el sistema, ¿sí? Actualmente, y más en Argentina, el movimiento está en una fase entre 1 y 2. Es decir, tenemos campañas fuertes de información sobre el movimiento y tenemos un montón de proyectos y una estructura organizativa bastante sólida, ¿sí? Ahora, la fase 3, que es la que estamos apuntando ahora, son acciones directas contra el sistema, ¿sí? Un ejemplo que a veces barajamos, que yo creo que es muy interesante personalmente, es algo así como una especie, por dar un ejemplo, de revolución del consumidor, ¿sí? Una vez que la gente ya sabe cuáles son los problemas del sistema, se organiza en pos de eso y a partir de eso puede hacer embates buenos contra el sistema. Esta revolución del consumidor sería algo así como Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Es una empresa que hace una cantidad de cosas X mal. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, a partir de ahora, durante 3 meses, no le compra nadie a Coca-Cola hasta que no cambie esta cantidad de cosas que están mal, ¿sí? Que le hacen mal al planeta o lo que fuere. O un ejemplo ya concreto y que ha sucedido, el movimiento Occupy Wall Street, ¿sí? Ya todos sabían perfectamente cuál era la crítica que tenían, ¿sí? Estaban para tal fin organizados y llevaron a cabo acciones que eran súper potentes contra el sistema. O sea, en un par de semanas tenían ocupados un montón de plazas del mundo. Y eso no se podía hacer antes de Internet, que también es una cosa muy interesante del movimiento. Estamos atrás de una computadora porque este aparatito es la herramienta definitiva de comunicación y de organización. Antes era realmente impensado que gente que estaba en lugares tan lejos del mundo estén al mismo tiempo organizados para llevar a cabo acciones directas contra el sistema de manera, digamos, prácticamente instantánea, ¿sí? Antes eso era impensado. Un gran pensador como Marx, por ejemplo, tenía que haber hecho una copia de Capital a mano para cada uno, entregársela a todas las personas, de alguna manera verificar si lo entendieron y después mediante cartas que tardaban una semana en llegar, ponerse de acuerdo para hacer algo al respecto, ¿no? Lo que estaba mal. Y ahora realmente uno hace un documental como fue Moving Forward, lo cuelga en YouTube y hace poco pasó la barrera de las 20 millones de visitas. Es increíble, ¿sí? Es una herramienta súper útil y creo que eso es porque estamos dando tiempo detrás de la computadora, porque es una forma súper eficiente de comunicar, de trabajar, de crear material propio del movimiento, en fin. Ahora, retomando un poquito la cuestión de la horizontalidad, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar automáticamente que en el movimiento X no hay líderes, ¿sí? Si es horizontal quiere decir que nadie le dice a nadie qué tiene que hacer, no hay ningún jefe, no hay ningún líder. Pero la crítica ¿cuál es? Que siempre en la historia ha habido líderes, de alguna manera. Entonces, digamos, si no hay líderes, no funciona, porque siempre que funcionó, hubo líderes. Esa más o menos cómo funciona la lógica. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que somos un movimiento que no tiene líderes porque nos parece, y lo hemos comprobado a lo largo del tiempo, mucho más eficiente otra forma de organización de la sociedad, ¿sí? Es decir, en lugar de el mecanismo de que el líder te diga lo que vos, no sé, la acción a llevar a cabo y que vos la hagas efectivamente, donde a veces si no tenés herramientas como las que vimos recién para analizar, pasa lo que pasó con Hitler. Sencillamente, el líder Hitler te dice, hacé tal cosa por la madre patria aria y uno va y la hace, porque no tiene las herramientas necesarias para analizar lo que está diciendo y estar de ahí que no hay valor de verdad, básicamente. Entonces, hemos encontrado una herramienta mucho mejor, que es el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, tener herramientas de análisis adecuadas, como las que vimos recién y muchas más, para analizar la información, ¿sí? Y no depender de nadie que nos diga cómo hacer las cosas y qué hay que hacer. Que todos independientemente podemos analizar la realidad, interpelarla y decir, bueno, a ver, yo quiero hacer este cambio, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sostengo mi argumento de que voy a hacer esto y que va a funcionar? ¿Sí? Y es esto, es el pensamiento crítico, una serie de herramientas del escepticismo para poder realmente enfrentarse al universo y a la naturaleza y al mundo en general y decirle, bueno, a ver, ¿cómo funcionás? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Cómo es esto? Y ahí cada uno de ustedes y de nosotros, independientemente, va a llegar a la misma conclusión sin que haya un líder que nos diga qué tenemos que hacer. Y aparte, de alguna manera, digamos, esquivamos esta cuestión de depender de qué dice el otro para actuar, ¿sí? Cuando puede estar totalmente equivocado el otro.
Entonces, la idea básicamente es eso, cada uno sea su propio líder. Si tienen razón y si está, digamos, bien hecho el análisis, vamos a llegar todos a la misma conclusión independientemente. Eso nos suma consistencia y básicamente lo que sucede es esto. Una sociedad que está educada no requiere control de ningún tipo. Cuando todos sabemos independientemente qué está bien y qué está mal y sabemos cómo hacerlo, de alguna manera, no es necesario ningún tipo de coerción al respecto, ¿sí? Si un tipo que vive afanando estéreo, tiene un estéreo en la casa o en el auto, lo que fuere, no va a salir a robar. Entonces, una sociedad educada no necesita que haya un policía que verifique a ver si uno hace las cosas bien o mal. Entonces, nuevamente, apliquemos el pensamiento crítico, empecemos por la semántica, por ejemplo, cuando escuchemos a un líder de opinión, cuestionemos qué está diciendo. Bueno, ¿qué quiso decir con esto? ¿Realmente tiene sentido? ¿Se extrae algún valor de verdad de lo que dijo? Cuando dice que el pueblo va a solucionar todos los problemas, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que el pueblo va a venir caminando, va a patear el cabildo y va a solucionar todo? Bueno, a ver, ahí hay que hacer un poco de desambiguación ahí. Entonces, recuerden, el Movimiento X es un lugar donde pueden venir a preguntar y, si les interesa, pedir herramientas de análisis crítico. Estamos basados casi exclusivamente en esto porque somos un movimiento científico, ergo. Así que bueno, si les interesa la idea de una sociedad educada que no necesite del control ni, digamos, el monopolio de la fuerza en forma de policía, militares, guerras y demás, les recomiendo pasar por el Movimiento X, sabescada.com.ar, y esto fue la charla de lenguaje, nociones generales y desambiguación. Muchísimas gracias a todos.